Seguimos en el día o en la jornada de Educación en Valores y vamos a hablar ahora del Pacto Educativo Argentino, un tema como para debatir. Nos toca con Enrique estar de nuevo en una mesa, estuvo en la mesa de financiamiento educativo y ahora está en la mesa del Pacto Educativo Argentino. Y está bueno que estés porque te tocó debatir este año, te tocó debatir en los dos paneles. Estamos con, primero voy a presentar a Adrián Álvarez, que es presidente del Consejo Superior de Educación Católica, del CONSUDEC, que es un organismo oficial de la Iglesia y que tiene carácter nacional, que representa la educación católica organizada en juntas diocesanas. CONSUDEC da clases, da cursos, tiene también una bolsa de trabajo, tiene una revista y entre los ejes tiene tres palabras claves que son orientar, alentar y actualizar. Orientar la pastoral educativa, alentar la misión de evangelizar la cultura y actualizar la vigencia de la identidad de la escuela católica. Con Enrique, les decía, estuvimos hace unos días, el fin de semana, es director ejecutivo de FAERA, la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina. Es un proyecto que comenzó en 2014 y que hoy suma a 73 instituciones asociadas. Después podemos hablar de esa idea de asociados. Bueno, tiene un montón de objetivos, desde promover y defender los derechos civiles, religiosos, pedagógicos y laborales de las personas que participan del acto educativo, representar y defender los intereses de las instituciones. Si me pongo a leer, se nos acaba el tiempo, así que digo, FAERA tiene una presencia importante y que mira la integralidad de todas las personas que están alrededor del hecho educativo de las instituciones católicas. Les quería preguntar, como para comenzar, si quieren, definir un poco el universo al que miran o al que llegan desde CONSUDEC y FAERA. Bueno, a ver, CONSUDEC, bueno, es una institución casi centenaria. ¿Sí? Este año cumplimos ahora en junio 98 años. Y es la institución que ha sido la representación de la educación católica en la Argentina. Depende fundamentalmente de la Conferencia Episcopal, de la Comisión de Educación, y lo que tratamos de hacer justamente es nuclear y representar a toda la educación católica en el país. Es decir, básicamente, obviamente, nuestra responsabilidad primaria son los colegios de los obispados, ¿sí? Pero esto no quita todas las instituciones educativas del ámbito católico. ¿Y FAERA? Bueno, no sé mucho todavía. No, hace poquito que empecé, somos un poquito más jóvenes, aunque en realidad el CONSUDEC nació desde el ámbito religioso. Su fundador era un hermano que viene de una congregación religiosa. Quiere decir que en realidad vos hablabas del horizonte o a quién acogemos en la federación, y la verdad que somos primos hermanos, digamos, estamos en el mismo barco. Y un dato interesante que lo comparto porque es divertido, digamos. Con Adrián nos conocemos de la escuela secundaria, compartíamos el banco en la escuela, en el Otto Kraus, en la escuela técnica, y nos propusimos a trabajar en conjunto, CONSUDEC y FAERA. Por eso no quiero marcar las diferencias, más allá que hay algunas particularidades que son específicas de las escuelas que pertenecen a la federación, mejor dicho, las congregaciones que pertenecen a la federación. La característica distintiva, lo cual no significa que sea antagónico, es que las congregaciones religiosas que pertenecen a la federación tienen como carisma particular la educación. Muchos de los hermanos y hermanas religiosas, sacerdotes o no, son además docentes. Entonces esto es un carácter específico y están agrupadas en instituciones que o son asociaciones civiles, fundaciones y mayoritariamente institutos de vida consagrada. Esto nace como un desprendimiento de la CONFAR, que es la confederación que agrupa a todas las congregaciones religiosas. Nació primero como una comisión de educación y, como pasa en la Argentina, a medida que se fue complejizando la gestión educativa, se decidió apuntar específicamente y tener un organismo que se dedique al tema educativo, por la complejidad que esto representa, digamos, ¿no? Me imagino que uno de los
desafíos más grandes que tienen es orientar la currícula educativa, pero no olvidarse de la pastoral. Es un tema que ha surgido en varias mesas aquí. En una charla que moderé hace un rato lo hablábamos con Mónica García de Luca, de un colegio mexicano que se llama Semperaltius. ¿Cómo hacen para equilibrar ese doble objetivo de la educación? En realidad no es doble, Es único, claro. es el único. Y acá te podría poner varios ejemplos. Hay un hermano, Pedro Gil, un hermano lasallano. Inclusive también podría citar al padre, que seguramente muchos de ustedes conocen, Lorenzo Milani, de la escuela barbiana cercana a Florencia, que decían que la escuela es como el octavo sacramento, en donde ahí te das cuenta que no hay una hora de catequesis o una hora de pastoral y el resto de las disciplinas. La pastoral educativa atraviesa todo el currículum. Y el objetivo tiene que ver con esto. Nosotros estamos acostumbrados que en la escuela, en el aula, el contenido está en el centro. Y no está mal que esté presente el contenido en el aula. Ahora, para que ese contenido se transforme en un saber, tiene que atravesar o ser atravesado por el alumno, por el contexto del alumno. Algo salió en el panel anterior, digamos, ¿no? Quiere decir que para nosotros la pastoral no es algo que está escindido de las disciplinas científicas, sino que es el tono en que se desarrolla la vida dentro de la escuela. Básicamente en las relaciones interpersonales, ¿no? Pero también en relación con la trascendencia, las otras personas y el planeta, digamos, ¿no? Sí, yo creo que ahí el foco es que, a ver, nosotros a veces vamos a ser críticos de nosotros mismos, ¿sí? Estamos entre amigos, nadie nos escucha. Entonces, a veces nosotros pensamos la pastoral como una pastoral de eventos, ¿sí? Hay un documento de la Congregación de Educación Católica, cercano, de febrero del año pasado, que habla de identidad católica, y cuando habla de ser católico, lo pone como un punto crítico. Dice, a veces, ¿qué entendemos por ser católico? Entonces eso empieza a ser bastante crítico sobre qué entendemos por ser católico. Y yo creo que el tema de la pastoral nos pasa a veces así, ¿sí? Pensamos que la pastoral tiene que ver con lo sacramental, la pastoral tiene que ver con el evento tal, con la cuestión tal, y yo creo que la pastoral en nuestras escuelas tiene que ser el modo de gestión. ¿Sí? Nuestras escuelas se caracterizan justamente porque una escuela mirada desde la pastoral. Si no, la verdad es que no difiere de cualquier otra escuela. A ver, hay una encuesta... Cuando hablas de gestión, ¿qué significa? puntualmente, ¿qué es pastoral? ¿Sí? Seguramente armar el campamento con los chicos y el proyecto, eso es pastoral. Pero también es pastoral que yo sé lo que pasa en las familias de mi comunidad. Entonces, por ejemplo, yo sé que la familia tal está pasando un mal momento. Y yo, desde la fe y desde el entender que esa familia es parte de mi comunidad y que somos familia, que la escuela es familia, no espero que la persona venga a decirme, mira, ¿sabes qué? Estoy en un problema, no te puedo pagar, ¿sí? Y entonces yo dadivosamente te digo, no, está bien, quédate tranquilo, no hay problema. Salgo al encuentro de la persona y digo, mirá, ¿sabés qué? Sé que estás pasando tal problema, despreocupate. Vos sos parte de nuestra familia, sos parte de esta escuela. Vamos a trabajar juntos, te vamos a acompañar. Eso también es pastoral. Y de eso estoy hablando de una pastoral que es la gestión. Cuando yo miro de todo lo que pasa en la escuela desde una mirada de la pastoral, desde cómo se vive la fe en la escuela. Miren, el Arzobispado de Buenos Aires hizo una encuesta a los alumnos de último año de nuestras escuelas. Está en internet, si quieren la buscan, fue para el sínodo de la arquidiócesis. En esa encuesta es dura, porque le preguntan a nuestros chicos cuánto impacta Jesús en sus vidas, y un 40% dice que nada. Está ahí un 60%, ¿sí?
Está bien, pero son colegios religiosos. Pasó donde- 13 años en nuestro camino. Claro. Un 40% dice que nada. Todos dicen que aprendieron valores. ¿Sí? Valores también se aprenden en la escuela estatal que está a 3 cuadras. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa escuela y nosotros? Entonces digo, cuando estamos pensando en la pastoral como gestión, estamos pensando en esto, en cómo pensamos nuestra escuela. Es una escuela, claro, pero es una escuela católica. Cuando el título de la charla dice hacia un pacto educativo argentino, cuando se presenta un pacto, ¿cuáles son los puntos de encuentro desde donde se parte? ¿Cuál sería el objetivo de ese pacto educativo? A ver, empecemos. Ahora empiezo yo, después te dejo a vos. A ver, el primer punto de encuentro es una escucha, la escucha. No se puede partir desde la proclamación, ¿sí? No, bueno, el pacto es esto y vamos a hacer tal cosa. Digamos, la verdad es que lo primero que hacer es escuchar al otro. Y cuando es escuchar a todos, no al que piensa igual que yo solamente. Porque eso no es escucha. ¿Sí? Eso no es diálogo tampoco. Son pequeños monólogos. ¿Sí? La escucha y el diálogo se da con quien piensa distinto. Entonces, en esa escucha, uno puede encontrar los puntos en común. Miren, nosotros fuimos, por la edad, muchos de los que estamos acá también, fuimos formados en el debate. ¿Sí? En el debate. Y éramos expertos en debatir. Mi señora dice que yo discuto por deporte. ¿Sí? Que mi deporte es discutir. Y ganar, obviamente. Porque quien discute quiere ganar. En el debate uno escucha para hacer eje en la debilidad del otro porque quiere ganar. En el diálogo uno escucha para ver cuál es el punto en común y ahí hacer eje. Y esto es clave. Es imposible, no hay un pacto cuando uno gana y otro pierde. Eso no es un pacto. No hay un pacto cuando uno gana y uno pierde. Hay un pacto cuando hay un diálogo, donde hay un acuerdo, donde hay puntos en común. Y hay muchos puntos en común en que todos pensamos en lo que educación hay que hacer. Enrique. Bueno, para ser descriptivos de la experiencia esta del Pacto Educativo Argentino, quisimos unir dos experiencias significativas. Por un lado, en la peor crisis de la Argentina, hace un poquito más de 20 años, se abrió la mesa del diálogo, en donde la conferencia episcopal tuvo un papel destacado, digamos. En ese momento, Monseñor Casareto, con la pastoral social, invitó a participar a los distintos actores de la sociedad para tratar de acordar pautas de organización nacional y poder salir de esa crisis. Y la otra cuestión, la convocatoria del Papa con el Pacto Educativo Global. Quisimos juntar ambas ideas y concretarla en un camino en común. Y sobre todo con este sentido de abajo para arriba y no de arriba para abajo. En el último tiempo, al menos compartimos, hemos visto que el tema educativo da puntos, da rating. Y está bueno que sea así. ¿Rating político decís? Sí, sí. Y está bueno que sea así, que esté el tema educativo en la discusión, en la esfera pública. El tema es quién lo discute. Nuestra vocación es que esa discusión esté sostenida por la comunidad de la sociedad civil. Es la única forma de que se sostenga en el tiempo, porque si no pasa a ser una cuestión de coyuntura política, de si quiero estar más presente o menos presente en la idea de la comunidad. Entonces, esta iniciativa que convocó la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, busca el diálogo, como bien señaló Adrián, entre todos los actores del quehacer educativo, desde las autoridades políticas, docentes, alumnos, familias, académicos, representantes de los trabajadores docentes y no docentes, es decir, todas esas áreas en una mesa común en donde somos iguales.
Pero es fundamental esta cuestión. Es la comunidad la que demanda y no es desde una organización institucional que tenemos la idea brillante y la vamos a imponer. Este cambio es muy importante. Hoy, y para llegar a eso, creo que hay que hacer un cambio de racionalidad. Tenemos que encontrar un cambio de racionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Hoy no se discute tanto qué bienes o servicios se tienen que producir, sino más bien quiénes son los que lo tienen que llevar adelante. Esto implica, desde el punto de vista de la organización, una organización subsidiaria, en donde la comunidad, con sus propios recursos, y no hablo solamente de recursos económicos, gestione sus necesidades. Y en todo caso, subsidiariamente, el Estado cubre esa necesidad cuando la propia comunidad no puede alcanzar los objetivos. En ese marco es que nace esta mesa de diálogo. Hasta ahora hemos tenido 7 encuentros, 6 presenciales, 1 virtual. El primero se hizo el 4 de octubre del año pasado en la sede de la Conferencia Episcopal, donde participaron exministros de Educación Nacional, docentes, académicos. Sobre la base de un tema disparador se habló sobre las necesidades de la escuela del futuro. Siguió un segundo encuentro que tenía que ver con la capacitación docente, la formación docente. Eso se hizo en la ciudad de Posadas, en el Instituto Montoya, que es un emblema de la formación docente en la Argentina, y formación docente católica, pero la discusión fue abierta a toda la formación docente. El tercero lo hicimos sobre inclusión, entendiendo inclusión no solamente la cuestión de las distintas capacidades, sino también la inclusión del 50% de los niños que son pobres en la Argentina, ¿no? En un sentido un poco más amplio. El cuarto fue el financiamiento educativo, que algo compartimos el otro día. Educación y trabajo. Educación y tecnología, que fue el encuentro de hace un par de días en Tucumán. Y esperamos que haya un par de encuentros más hasta tener un evento de cierre. Hicimos uno con las diócesis del sur del país. Ahí la realidad educativa es dura, ustedes lo saben. Muchos de estos chicos no tienen casi clases. Y entonces estamos hipotecando realmente la realidad y el futuro no de esos chicos solamente, sino nuestro. Es mucho más cercano, ¿sí? Indudablemente de esos chicos. Entonces estuvimos analizando y poniendo en común la situación de la Patagonia y ahora estamos, como decía Enrique, promoviendo otras regiones donde todavía queremos seguir escuchando lo que las personas tienen para decir sobre la educación. Sí, algo decía Enrique que es clave. A ver, el diálogo está basado sobre la realidad. No es un diálogo de los académicos diciéndole al docente lo que tiene que hacer, sino es un diálogo basado a partir de la experiencia de los docentes en el aula, cuáles son sus problemas y cómo hay que salir adelante. Ahora, yo voy a hacer una pregunta polémica, porque sabés que me gusta hacer preguntas polémicas. Con Enrique ya compartimos una mesa y te hice un par. Hay un informe de Argentinos por la Educación, creo que todos estamos hablando de ese informe de hace 2 semanas, que es 1 de cada 2 chicos de tercer grado no comprenden lo que leen. Con lo que decías, Adrián, por eso la polémica, podría decir que 1 de cada 2 chicos de colegios religiosos sienten que la religión no impacta en su vida. Estamos totalmente de acuerdo con que hay que cambiar algo en la forma de la lectocomprensión, porque es imposible que 1 de cada 2 chicos no pueda leer. ¿Cómo toman las escuelas católicas ese otro dato, que es un dato muy relevante también, y que si a uno lo escandaliza la parte curricular, me imagino que en un colegio católico tiene que llamar la atención también? Sí, mirá, a ver, acá la clave siempre es la centralidad de la persona. El problema es cuando vos te centrás en el contenido y no en la persona. ¿Dónde está la clave de por qué hay chicos en los que el 60% dijo que sí, el 40% dijo que no? ¿Sí? ¿Dónde fallamos, entre comillas? ¿Sí? Y creo que la clave está
nosotros fallamos en poder lograr que ese chico tuviese un encuentro personal y comunitario con Jesús. Porque ahí es donde le cambia la vida. Mira, el Papa tiene una catequesis que habla de los discípulos de Emaús. ¿Sí? Dice, los discípulos de Emaús, muchos de acá conocerán el relato, después de que lo crucifican a Jesús, se huyen de Jerusalén. Se van rajando, entre comillas. Van en el camino equivocado. Jesús se los encuentra en el camino y les dice, ¿a dónde van? ¿Qué les pasa? Y ellos dicen, sos el único que no sabe nada. ¿Sí? Jesús podría haber hecho muchas cosas, cambiarle las señales, hacerlos volver. ¿Sí? Sin embargo, los acompaña en el camino. ¿En qué camino los acompaña? En el camino equivocado los acompaña, en el que se iban rajando. ¿Para qué los acompaña? ¿Para decirle que estaba bien lo que estaban haciendo? No. Les pregunta qué es lo que les pasa y los hace reflexionar a la luz de la fe su propia vida, su propia experiencia de vida. Cuando ellos iban caminando de día porque el camino era un camino peligroso. Era un camino de montaña, de noche te roban. Tanto es así que cuando llega la noche le dicen quédate con nosotros. Cuando lo encuentran a Jesús, se encuentran con Jesús, les cambia de tal forma la vida que los tipos no les importa un pepino y vuelven por el camino peligroso de noche a Jerusalén. Porque el encuentro con Jesús le cambió la vida. Bueno, ese es el laburo nuestro en nuestras escuelas. Ese es nuestro trabajo. Creo que vos apuntabas otra cosa en la pregunta más allá. No, me parece que está bien, pero... ¿Puedo hacer un planteo disruptivo? Por supuesto. Bueno, genial. Bueno, me viene bárbaro. Yuval Harari, que es un historiador israelí, doctorado en historia por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Autor de Homo Deus, de Sapiens. Correcto. En el último libro, 21 lecciones para el siglo XXI, apenas comienza el libro, plantea que nosotros las personas nos interesamos más por los relatos, los discursos, las historias. Esto tiene que ver con nuestra genética. Varios discursos, ¿no? El mito en los comienzos, por supuesto los dogmas religiosos, y en la modernidad o en la historia contemporánea hay como 3 discursos que acapararon toda la atención. El primer discurso fue el que se derrumbó después de la Segunda Guerra Mundial, que es el discurso fascista. Siguió el segundo discurso que se derrumba a finales de los 80, que es el discurso del muro de Berlín, el comunismo. Y después de la crisis del 2008, la crisis financiera, se dice que también se derrumba el discurso capitalista. Y entramos en un ambiente de gran confusión. La consecuencia de no tener ningún discurso es esta gran confusión. Y la confusión, además, lo que rompe es el patrón interpretativo para poder verificar qué cosas son verdad y qué cosas no. Que es un poco lo que ha entrado en debate con la famosa inteligencia artificial. Me gustaría hacer una prueba, pero no lo podemos hacer. Pero si ustedes hicieran hoy y agarraran el teléfono y entraran al chat GPT y le preguntaran al chat qué es el pacto, qué es la mesa de diálogo por el Pacto Educativo Argentino, y te va a decir que es una iniciativa del 2018 del Gobierno Nacional. O sea, nada que ver con lo que estamos encarando. Y si volvés a preguntar por segunda vez, te va a decir otra cosa distinta. Y si le agregás un poquito más de información, ¿qué es esto de la convocatoria de la conferencia episcopal para la mesa del diálogo? Te va a decir lo mismo que te decía antes, sin decir que es una convocatoria del gobierno nacional. ¿Qué quiero decir con todo esto? El diálogo, por lo menos lo que estamos aspirando, es volver a reconstruir ese capital narrativo que necesitamos para ponernos de acuerdo y trabajar sobre una necesidad que es concreta, sacar a esa tasa de chicos que hoy no saben leer y escribir, construir ciudadanía, construir un país más justo y más igualitario. Ese es un poco el
el objetivo del diálogo. Volver a recapturar ese capital narrativo que supimos tener, que lo hemos perdido, el mundo lo ha perdido, no es solamente un problema de la Argentina, y que bueno, es lo que nos va a permitir subsistir, digamos. Les hago un par de preguntas más. ¿No te gustó la disrupción? Me encantó. Ok. Sí, me encantó. Lo mejor que uno puede tener es una respuesta disruptiva. Así que, pero hay que saber también, digo, porque en el aula uno por ahí no está ¿Qué me esperando. quisiste ¿no? decir? Que No, digo que hay un poquito. No, digo que hay que saber manejarlo. También en el aula me imagino que debe tener un tema y que ustedes cuando se juntan en un plenario o están haciendo uno de los encuentros, cuando viene una voz disruptiva, puede ser un cimbronazo, ¿o no? Sí, a ver, dos temas ahí. A ver, estamos buscando también eso, porque, a ver, si vos convocás al diálogo, tenés que estar abierto a que no todas las opiniones sean... Si no, nos pasó en varios lugares, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión, trajimos a los padres, trajimos a los chicos, trajimos a los docentes, y no es un tema tan claro, ¿sí? Es un tema en discusión hoy en la Argentina. Y es importante también identificar los puntos de conflicto, porque ahí son los que hay que trabajar. Indudablemente uno empieza por los consensos, porque eso te permite después trabajar los otros. Ahora, perdón, pero ¿Puedo agregar algo? Agrego algo para Dale. lo tuyo. Vos estás acostumbrado a esto. En tu trabajo habitual estás todo el tiempo negociando, ¿o no? ¿Esa negociación es diálogo o es debate, como decían antes? ¿Cómo es tu trabajo habitual? ¿Cómo se agrega todo esto? Por lo menos desde mi punto de vista, intenta hacer un diálogo. Porque si no, lo que decía antes Adrián, si lo ponemos del enfoque del debate, un día te toca ganar, un día te toca perder y vamos de un extremo al otro. La Argentina tiene una historia de ir de un extremo al otro. Pero yo quisiera contar una experiencia que tuvimos reciente en el encuentro en Tucumán, donde hablamos de educación y tecnología, que tiene que ver con esta pregunta que hiciste de la inclusión de lo disruptivo, digamos. Tuvimos la participación de un chico, de un joven recién egresado de la escuela secundaria, donde al ministro de Educación de Tucumán y a todas las superautoridades que estaban ahí presentes, les planteó que estaba viviendo ahora en la escuela como una vuelta atrás, que la pandemia nos había puesto en situación de tener que salir adelante con las tecnologías y que hoy estamos volviendo al aula como si la pandemia no hubiera pasado, como si ahora nos toca guardar las computadoras y volvemos a la instancia de la tiza y el pizarrón. Y el chico lo planteó muy bien y con gran naturalidad. Y ahí me parece que hay una cuestión interesante. Lo planteó porque se sintió cómodo, digamos, es decir, captó que el espacio que se estaba ofreciendo era un espacio para plantear libremente la idea. Nadie lo iba a juzgar por esa cuestión. Y a mí me parece que esto es un indicador muy interesante, que tiene que ver con también el despertar vocacional. Si nosotros logramos que en estas mesas de discusión, de debate, participan los jóvenes, tenemos por lo menos una chance de que el futuro sea mejor. Los jóvenes son como las truchas, habitan en las aguas claras. Yo escribí una columna cuando volvíamos al aula diciendo si los padres nos quedamos en casa 2 veces por semana y hacemos home office, ¿por qué los chicos tienen que ir 5 días por semana a la escuela? ¿Por qué no los preparamos para un trabajo futuro que va a tener esa doble vía, ¿no? Ahí me parece que se destapó uno de los parlantes que estaba funcionando mal. Así que me voy a callar para no sentir que estoy haciendo ridiculeces. Pero en todo caso, preguntarles, sí, les pregunto, en este pacto, en esta idea que están buscando, ¿cuáles son esas ideas nuevas que por ahí no están siempre tan bien recibidas, pero que ustedes tienen confianza en que pueden salir adelante? Bueno, acá estamos, si bien dije
Me voy a desdecir de la idea de disruptiva. Si bien dije Pero recién... eso quiere decir que es una mesa en donde hay pensamiento. Porque uno puede ir y volver y en ese diálogo uno va, vuelve, se revisa lo que dice. Así que está perfecto. Ok. Acabo de decir recién que tenemos chicos en el aula de cuarto, quinto grado que no saben leer y escribir. Entonces, tenemos un problema, porque tenemos montado un dispositivo llamado escuela, donde se supone que esos chicos debían haber aprendido a leer y escribir mucho antes, tal vez en la salida del nivel inicial. Hoy la alfabetización se da inclusive también en ese nivel. Entonces, evidentemente, parece medio raro que no tenemos que hablar tanto de ideas muy novedosas. Tenemos que volver casi a los palotes para poder recuperar esa infancia perdida, vamos a decirlo de alguna manera. O sea que lo novedoso a veces no tiene que ver con lo último que llega, sino con capturar aquellas cosas que nos fueron útiles en el pasado y reescribirlas y volverlas a utilizar. Y se van a colar cosas nuevas, seguramente, pero no es descartar todo lo pasado por el solo hecho de que es pasado. Sí, yo creo que también el tema ahí clave es no aferrarse a los pasos que tengo que hacer, sino aferrarse a que la pedagogía vuelva a estar en el centro, en la escuela. Nuestras maestras y nuestros maestros, ¿por qué fueron exitosos en la alfabetización de la población en Argentina? Porque aplicaron una pedagogía para un contexto. El tema es que nos cambió el contexto. Entonces lo que hay que volver a aplicar es la pedagogía. Hay una historia muy linda de Don Bosco que marca su inicio vocacional. Don Bosco, entrando a la sacristía desde el templo, encuentra a un chico que sale corriendo de la sacristía y lo para. ¿Qué estás haciendo? Estoy robando. ¿Y por qué robás? ¿No estudias? No estudio porque no sé estudiar. ¿Trabajás? No, tampoco trabajo porque no sé hacer nada. Y Don Bosco le pregunta, ¿sabes chiflar? ¿Viste? Chiflar. Y chifla. Entonces, en ese diálogo cortito, descubrió la vía de excelencia de ese chico. Captó de lo que sabe hacer para cambiarlo de lugar. Y me parece que esto es lo que tenemos que volver a recrear en la escuela. Captar eso que naturalmente nuestros niños saben y reencauzarlos y compartirlos con el resto. No es solamente contenido, sino atravesado por el contexto, por su historia, por su vida, digamos, ¿no? Adrián Álvarez, Enrique García, gracias a los dos por haberse sumado a esta jornada de educación en valores en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Muchas gracias. Gracias.